Qué gusto tenerte hoy en piso, Pati Padrón. Hola, me extrañaban, por eso volví. Sí. Y lo bueno es que cada vez que venís nos traes una sorpresa. Y hoy una sorpresa que viene desde México luego. Así mismo, hoy entrevista internacional en este nuestro bloque de salud y nutrición en Buenos Días Américas. Así que quiero recibirla con todos los aplausos de este canal a la licenciada Beatriz Boullosa. Hola, Aplauso, por favor. Beatriz. Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo para todos por allá. ¿Cómo estás, Beatriz? Un placer y agradezco ya de todo el equipo del Grupo América esta hermosa entrevista que vamos a hacerte hoy acá desde nuestro magazine Buenos Días América. Quiero contarles a todos nuestros televidentes, seguidores, que Beatriz Boullosa es Bea para todos. Todos lo conocemos en el mundo de la nutrición deportiva como Bea. Y es una prestigiosa nutricionista deportiva con muchísima experiencia. Estuvo a cargo la selección mexicana de fútbol durante 10 años y creo que tenemos que sacarle el jugo con todos estos temas post-COVID-19 que nos atravesó a todos y que es la primera pregunta que quiero hacerte, Beatriz. ¿Qué pasó con vos en esta cuarentena sanitaria? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por recibirme aquí en su programa. En verdad estoy muy contenta. Y bueno, les platico que creo que este COVID nos agarró a todos en curva, nadie estaba preparado y bueno, pues fui una más, ¿no? Que evidentemente no entendía bien lo que estaba pasando, en particular, y sé que lo pasaron muchos países, el gobierno no sabía incluso qué medidas tomar, entonces tardamos mucho en guardarnos en casa, tardamos mucho en definir que se tenía que utilizar cubrebocas, muchas cosas. Fue una respuesta lenta y obviamente al ser una respuesta lenta, pues los contagios afectaron al mundo del deporte, ¿no? Finalmente llegaron hasta el mundo del deporte y el fútbol mexicano pues sí sufrió y sigue sufriendo de ciertos casos de COVID. Sí. Totalmente. Bea, si bien sabemos que el fútbol es pasión de multitudes, contame si tenés información fidedigna, relevante de todo lo que es el deporte en general en México, cómo están volviendo a las actividades y si tenés algo que contarnos específicamente del área deportiva, no solamente en el fútbol, sino en deportes individuales. Y bueno, y en todo lo que es la formación y el seguimiento a atletas de alto rendimiento. ¿Podés comentarnos algo al respecto de eso? Específicamente hablando de México, si bien sé que tu actividad actual como labor profesional no es específicamente eso, pero estaría bueno que nos puedas contar alguna anécdota, alguna experiencia ahí en México. Bueno, pues como ustedes saben y como le pasó a muchísimos atletas en el mundo, varias disciplinas se estaban preparando para ir a Tokio. Entonces, pues de ahí ha sido un golpe fuertísimo para el deporte a nivel mundial, porque muchos de estos atletas que estaban ya listos o para clasificar para Tokio o que ya estaban clasificados para Tokio, pues su proceso se ve completamente roto y además al mismo tiempo, pues con mucha incertidumbre, porque por más que los juegos ya se pasaron para el siguiente año, aún así pues todos los procesos para calificar o para mantener la forma física han sido muy complicados en todas las disciplinas. En el fútbol, que es donde más información tengo y más cercanía, los protocolos que está pidiendo la Liga MX es que se les realicen estudios de PCR, así se llaman las pruebas, para detectar específicamente el virus del COVID a los jugadores antes de poder ingresar a cancha y pues poder entrenar y tener un partido. Obviamente en estas pruebas han salido muchos jugadores positivos. No quiere decir que con complicaciones ni graves, ni mucho menos, muchos de ellos asintomáticos. Ayer justamente teníamos una discusión con personas metidas en el medio del deporte, pues diciendo que justamente quizás el deporte de alguna manera ayuda a que no sea, que una vez que te dé el virus no sea tan complicado, que ojalá se hagan estudios al respecto. Pero bueno, en el fútbol mexicano se están exigiendo esos estudios y se está, pues de esa manera como, pues identificando cuántos infectados hay y obviamente, pues eso genera complicaciones porque han habido equipos en que tienen 15 jugadores infectados de COVID. Entonces, pues imagínate lo que significa que ya no pueden salir a jugar, que entonces todos los partidos se ven afectados. En otras disciplinas, por ejemplo, sé que están intentando ver justamente si aplican esos protocolos, pero
es muy complejo porque muchas de estas instalaciones, por lo menos seguramente en varios países, pues están varios deportes en las mismas instalaciones. Entonces, por más que quieras controlar tu deporte, al final se tienen que controlar todos al mismo tiempo, pues porque hay un riesgo mayor a la infección al compartir tantas áreas como pues el comedor, que evidentemente los comedores están cerrados, pero pues cualquier otra área como vestidores, pues tienen que tener un doble cuidado. Entonces está siendo muy complicado. Aquí hay un organismo muy grande que realiza carreras, triatlones, maratones, todo, y pues el año ha sido parado. Todo lo que están haciendo son carreras virtuales y están buscando la manera de ver cómo se va a volver. Ya no te digo cuándo, porque al parecer el cuándo va a tardar mucho, pero cuando se vuelva, ¿cómo vas a poder tener estos espacios? Pues que son carreras que evidentemente pues son masivas, entonces, ¿cómo vas a lograr? Y que están sudando y que pues, hay un altísimo riesgo de contagio si tienes a cualquier persona asintomática. Entonces, esos protocolos se están apenas desarrollando, pero está haciendo una labor muy complicada, muy compleja, en donde pues todos los que estamos en el mundo del deporte nos estamos viendo afectados. Sí, totalmente. Vea, sobre el punto y dándole continuidad a esta entrevista, te comento que, bueno, en Paraguay, tal como vos lo estás describiendo en tu país, acá también tenemos problemas con los deportes individuales, si bien el fútbol reinició sus actividades, bueno, y con todo lo que eso implica, ¿verdad? Primero, la transformación de todo el equipo interdisciplinario en el deporte, que obviamente nos tenemos que adaptar los que actualmente están trabajando, pero además, como vos decís, lograr una infraestructura que pueda dar soporte a estos cambios que yo creo que vinieron para quedarse para siempre. Y bueno, y teniendo en cuenta eso, toda la adaptación que se va a tener que hacer en todos los centros deportivos. De hecho, lo que vos describís sucede acá también en Paraguay. Por ejemplo, el Comité Olímpico Paraguayo, obviamente, dando desarrollo a varias disciplinas individuales y colectivas de otros deportes que no son el fútbol, también están logrando protocolos y ver cómo van a lograr esta readaptación y esta vuelta al entrenamiento, así como lo describís que sucede en tu país. Sobre el punto te pregunto, actualmente estás como presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. ¿Ya se han juntado la comisión directiva o todos los que integran esa federación en poder desde la nutrición deportiva lograr armar guías, protocolos, instructivos que puedan servir de información a todo lo que es la formación deportiva en general, o justamente a la vuelta a esta actividad post pandemia del COVID-19? Pues justamente nosotros como federación, lo primero que realizamos en cuanto se soltó esta pandemia y en cuanto ajustamos velas, fue justamente empezar a dar lo que todo mundo hizo, ¿no? Dar capacitaciones en línea, incluso abrimos unas jornadas que duraron todo el mes de julio con charlas súper interesantes. Esto lo hicimos en alianza con Nutriinfo, que pues la verdad hemos trabajado muy bien con ellos están en Argentina, y durante todo el mes de julio se dieron charlas vía Zoom. También dimos capacitaciones, estuvimos dando diversas asesorías. En eso fue en lo que primero nos enfocamos. No nos enfocamos en ver estos protocolos para los deportistas para volver, porque eso vimos que se quedó muy definido. Por ejemplo, en el fútbol, sobre todo, que te digo es donde más cercanía tengo, vi que sí se definieron protocolos muy claros. Y después, y justamente ayer fue en lo que trabajamos, ya revisando, no hay muchos, pero hay ciertos artículos que hacen una asociación entre el COVID y obesidad, el COVID, la alimentación, etcétera. Y lo que hemos estado haciendo es recopilar esa información, y nosotros tenemos un boletín que mandamos mensualmente a un grupo de atletas amateurs, hay algunos muy, muy buenos, pero un grupo grandísimo de atletas amateurs, y ahí les vamos dando información de cómo alimentarse, pues para tener sobre todo un buen sistema inmunológico, para tener un buen descanso, para bajar los niveles de ansiedad y estrés que ha generado este virus, porque por lo menos en México, no sé si en su país, la primera causa, evidentemente, por la cual las personas estaban yendo al hospital, pues era COVID. Pero la segunda causa resultó ser ataques de ansiedad y angustia, ¿no? Entonces, muchas personas tuvieron estos episodios, y nosotros como federación hemos estado desarrollando protocolos para ayudar a la gente
a través de la alimentación y el ejercicio a poder llevar una vida sana en estos días de encierro que pues son complicados, ¿verdad? Así mismo. Compañeros. Sí, y justamente sobre la ansiedad que mencionabas, Bea, muchos que no somos deportistas, atletas, nos desquitamos o tratamos de olvidar esa ansiedad por un momento a través de la alimentación, de la comida, con los excesos. Sabemos que más allá de ser atletas, son seres humanos. ¿Cómo están haciendo para que los atletas no, una vez que vuelvan, cada quien a su deporte, no vuelvan como más pesados, no baje el rendimiento? ¿Hay algún acompañamiento para cerciorarse de que entrenen en sus casas? Sí, por ejemplo, repito, yo que es de donde sé más el fútbol y tengo muy buenos información, nutriólogos que están en equipos de la Liga MX. Uno de ellos, que es el más cercano, me comentaba que ellos estuvieron haciendo visitas. Él y el médico iban cada semana a visitar a cada uno de los jugadores, monitorear el peso, ver si estaban bien, hacer preguntas, acercarse a ellos. Llevaban los entrenamientos en línea, el preparador físico les determinaba qué entrenamientos hacer y se podían acompañar a través de este tipo de plataformas. Entonces sé que sí tuvieron un seguimiento cercano, pero también me comentaban que eso no dejaba, o sea, al final el desgaste físico no es el mismo, aunque entrenen las mismas 2 horas, pues el resto del día prácticamente es una vida sedentaria y eso nos pasó a todos. Y el otro día escuchaba a un médico muy reconocido que decía que dada esta baja actividad física, a pesar de que entrenes, pues se recomendaba que las personas disminuyeran las calorías que ingieren, especialmente en la cena, ya fue que le quitaran 300 calorías, a quienes sientan que se están excediendo mucho, pues bajar unas 500 calorías, porque nos estamos moviendo menos, esa es la realidad. Y en ese movernos menos, pues se rompe el balance energético. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, los atletas, por muy atletas que sean, por muy atletas de alto rendimiento y disciplinados, son humanos, como bien dices, y obviamente también pueden tener estos ataques de ansiedad o el hecho de tener la cocina pues más cerca y más accesible los hace ir a visitar la cocina 25 veces. Luego hubieron personas que cometieron el error, que pasó muy común, de que en la angustia de que nos iban a encerrar, compraron comida para un mes y en una semana se la habían terminado. Sí, tal cual. Entonces, eso es humano y eso nos pasa a todos. Y no sé si comparten mi impresión, pero yo en lo personal y lo que he visto de la gente que me rodea y de los pacientes que veo en línea, es que esto ha sido como subirnos a la montaña rusa. Y hay días que amaneces feliz y entonces haces tu meditación, lees tu libro y estás conectado, feliz. Y al otro día te dio una depresión de que ya estás cansado de estar encerrado, ya no encuentras la razón de ser y crees que el mundo se va a acabar. Y así vamos, ¿no? Entonces, al final, esto fue muy al principio y creo que apenas estamos empezando a encontrar el equilibrio en esta dinámica de hacer todo desde casa, ¿no? Tal cual. Y justamente eso me da pie para la siguiente pregunta, porque tal cual como lo describe mi compañera Denise y lo que describís vos también, tiene mucho que ver con lo que pasa en general, de que ahora está la tendencia, y acá en Paraguay se da mucho desde el inicio. Acá empezamos cuarentena en marzo, así que imagínate cómo estamos, Bea. Y realmente los primeros 90 días, para ser exagerada, fueron muy fuertes, porque primero el cambio drástico que se dio en los ámbitos sociales, pero por otro lado también tener en cuenta de que se ponen de moda ciertas tendencias nutricionales, independientemente de que si la persona era activa o no, de las dietas de moda. Entonces mi pregunta va, ¿qué pensás de el ayuno intermitente, la dieta keto, la dieta cetogénica y todas las que obviamente al tener, digamos, una tendencia al aumento en el consumo calórico y por ende el aumento de peso, es como que la gente se empieza a desesperar y empieza a tratar de tener herramientas para poder dar vuelta a esa situación? ¿Qué pensás de eso? Bueno, definitivamente estamos en la misma situación y aquí son exactamente las mismas dietas que ahora sí que vinieron con la pandemia, que es el ayuno intermitente, la dieta cetogénica o keto, y obviamente no son de moda porque estas dietas y estos hábitos, incluso el ayuno intermitente se ha puesto muchísimo de moda, pero tiene años de haberse incluso realizado estudios y de haberse publicado mucha información al respecto. Y lo que siempre digo en relación a la nutrición es que
Lo más peligroso y lo que más me preocupa es que ahora con la pandemia toda la gente pues se volcó en las redes sociales y empezaron a seguir más y más cuentas y empezaron a seguir gente que no necesariamente está especializada o que ni siquiera tiene una licenciatura en temas de nutrición, ejercicio, salud, y que nada más porque decidieron abrir su cuenta y tienen muchos seguidores y se conocen como influencers, pues empiezan a hablar de estas dietas y cometen el error más grave, que es pensar que la nutrición es un tema de generalidades. Y si algo tiene la nutrición es que se debe de personalizar. Ese es el punto para mí más delicado. Entonces, no puedes decir que el hacer ayuno intermitente es bueno, es malo, hacer dieta keto. Es que hablemos de las personas, que esto es lo hermosísimo de la nutrición, que cuando nosotros como profesionales de la salud nos sentamos con un paciente, le hacemos millones de preguntas antes de siquiera recomendarle una sola cosa. Tengo que ver cómo descansa, cuáles son sus gustos, qué enfermedades tiene, qué carga genética tiene y muchas, tantas preguntas. Y después de hacer ese montón de preguntas, entonces uno decide qué es el abordaje y cuál es el más saludable. Y yo veo que los influencers salen a decir, pero barbaridades, y me preocupa muchísimo porque además lo hacen a partir de lo que ellos viven como, y obviamente como muchos de ellos tendrán muy buen cuerpo, muy respetable, pero no, o sea, es muy delicado. Estoy hablando de la vida y de la salud de otras personas. Entonces, justo ayer yo ponía un ejemplo que yo puedo comerme un pan con mermelada y meterme a nadar 3,000 kilómetros perfectamente bien. Eso no significa que yo voy con mis pacientes y les recomiendo que antes de nadar coman un pan y con mermelada, porque habrá quien lo devuelva, habrá quien le dé un dolor de estómago terrible, habrá quien la pase fatal. Entonces, no porque a mí me funcione, tengo que salir a recomendarlo. Este es un ensayo-error y uno va conociendo a sus pacientes. Yo he tenido diversas consultas en donde después de hacerle varias preguntas a mis pacientes que llegan con el objetivo de subir masa muscular, de bajar peso, de competir, he tenido que decirles, ahorita lo más importante es que vayas a revisarte con un neurólogo o que salgas corriendo y te hagas una colonoscopía, o lo más importante es que vayas a ver un cardiólogo, o lo más importante es que te hagas una biometría hemática para que yo vea tu hemoglobina porque esto y esto no me suena bien. Imagínense si a veces tenemos que hacer abordajes que son bien delicados, como para salir a recomendar que todo el mundo haga ayuno intermitente. Entonces no me gusta limitar ni las dietas ni los alimentos a que son buenos o son malos. Deben de personalizarse. Totalmente. Perfecto. Muy bien, Bea, antes de ir cerrando, te agradecemos ya por el tiempo, realmente súper interesante la entrevista. Seguramente te enteraste, ya que mencionás que estás muy ligada al fútbol, pero seguramente te enteraste del caso positivo de Checo Pérez, ¿verdad? Que es un deportista de alto rendimiento mexicano que corre Fórmula 1. Él en sus redes sociales dice que es asintomático, dio positivo al COVID-19. ¿Tienen una dieta específica los corredores de Fórmula 1 teniendo en cuenta de que están 2 horas dentro de un monoplaza a 300 kilómetros por hora y evidentemente tienen que estar fuertes para sus competencias? Sí, justamente tengo el privilegio de conocer en persona a Checo Pérez, hemos trabajado con él, mi hermana es genetista, hace estudios de genética para aplicar la nutrigenómica, entonces trabajamos con Checo Pérez, también conozco a su entrenador y te puedo decir que Checo lleva en verdad una vida muy disciplinada en cuanto a entrenamiento, alimentación, pero también es un ser humano y pues como buen ser humano Claro. estuvo propenso a estar expuesto a este virus, es asintomático, pero no ha dejado de atenderse, de entrenar, de cuidar muchísimo su alimentación, de estar muy en contacto pues, con todo su equipo multidisciplinario. Y qué bueno que lo mencionas porque se le criticó mucho. Por ejemplo, aquí hubo gente que salió, pero ¿cómo se pudo haber infectado? ¿Pero cómo no pudo haber tenido cuidado? O sea, es tan vulnerable como cualquiera de nosotros. Claro. Claro, sí. Entonces, me dio mucha tristeza ver esas críticas porque yo decía, pues así están un montón de personas, pero él sí lleva una alimentación especial, sobre todo, es bien importante y te lo digo porque los estudios genéticos que se le hicieron, recuerden que parte importantísima de estos atletas es el nivel de concentración y la capacidad de reacción que tienen. Entonces, con ellos hay que cuidar mucho cualquier alimento que sea estimulante del sistema nervioso central porque puede alterar este nivel de concentración y de capacidad de visión y de reacción, etcétera. Pero es padrísimo el
el automovilismo es apasionante. Totalmente, sí. Realmente excelente, Bea. Pati, también genial la entrevista. Bueno, Bea, compañeros, gracias por el aguante y Bea, un placer. Sabes que te aprecio muchísimo. Ojalá puedas volver a Paraguay porque Bea estuvo hace unos años atrás, hace bastantes años atrás, vino a hacer una capacitación acá a Paraguay. Así que Bea, te agradezco muchísimo. Siempre te sigo. Quiero que sigas creciendo y que bueno, que nos podamos juntar apenas se pueda y agradecerte esta hermosa entrevista. Le mando un beso, bueno, por supuesto a vos y a toda tu hermosa familia. Muchísimas gracias, igualmente un beso para todos por allá. Amo Paraguay y en verdad me encantaría volver y ojalá que pronto se termine, se encuentre la vacuna, la cura de este virus para que nos podamos volver a abrazar y me dará muchísimo gusto. Muy amable, muchísimas gracias, Bea Bullosa, en nuestro bloque de salud y nutrición.